Prepare su corazón porque pues esta verdad bíblica a mí, eh, no sé cómo en inglés tienen una frase que dice, it blows my mind. Es una verdad tan impresionante que pues cuando yo la estaba estudiando yo casi derramaba lágrimas al saber el amor tan impresionante que que el Padre perfecto nos tiene. Y hoy vamos a aprender justamente acerca de eso. Yo espero que usted pueda salir motivado de aquí sabiendo lo que el Señor ha hecho por usted, para que usted pueda saber que su identidad está en lo que Dios ha hecho por usted y no en las cosas malas que usted ha hecho en el pasado. Porque muchas veces nosotros nos identificamos con algo que hemos hecho en el pasado y decimos, si yo maté a una persona, toda mi vida voy a vivir diciendo, pues, yo soy un asesino. Pero cuando nos damos cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros cambiamos nuestra mente y decimos, soy un hijo de Dios totalmente redimido y perdonado por su gracia y no por las cosas que yo he hecho en el pasado. Así que yo espero que este mensaje pueda hablar a su corazón, al igual que habló a mí. Voy a empezar hablando acerca de una historia que me pasó, es una historia real. Yo tenía más o menos unos 6 años, ya se me habían caído unos cuantos dientes, pero estaba teniendo un problema con un diente aquí en la parte de atrás. Así que mi mamá, como ella pasaba trabajando mucho, no tenía tiempo para llevarme al centro de salud. Entonces ella me dio algunas instrucciones, me dijo, vas a ir hasta el centro de salud, vas a caminar más o menos 2 kilómetros, vas a entrar ahí, a buscar al doctor Celso. Y cuando tú llegues ahí, al doctor Celso, él ya sabe que yo he ido muchas veces ahí al centro de salud, así que le vas a decir que te envió Elsa. Elsa era mi mamá, por supuesto. Así que voy yo y comienzo mi travesía más o menos caminando ahí 2 kilómetros. Tenía que pasar muchas casas hasta llegar y llego al centro de salud y cuando estoy ahí, entro y digo, disculpe, ¿a dónde queda la oficina del doctor Celso? Y me dicen, bueno, vaya allá derecho, después dobla a la izquierda y ahí va a encontrar la oficina. Entonces llego yo, me voy, hago lo que ella me dice y cuando doblo a la izquierda, ahí estaba la oficina, el doctor Celso. Y cuando llego ahí le digo, buenos días doctor, buenos días, me dice, ¿cómo estás? Bien, le digo, fíjese que me manda mi mami es Elsa. Elsa Galeno dijo ahí, dijo que pues que usted me podía ayudar porque yo tengo un problema con el diente. Ah, bueno, sí, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y entonces, pero sabes que hay un proceso, tú tienes que ir allá a la entrada y después de eso tienes que venir hasta donde estoy yo. Tienes que apuntar tu nombre allá. Entonces regreso yo por el mismo lugar donde había entrado y le digo, aquí vengo a apuntarme porque voy a tener cita con el doctor. Entonces cuando yo me voy a anotar, mi mamá no me había dicho que cobraban un lempira. Esa es la moneda de mi país. Un lempira no es nada. Pero yo no tenía un lempira. Y entonces ella me dice, tienes que pagar un lempira. Y yo, bueno, déjeme un momento, le digo yo, ya regreso. Agarro derecho, después agarro a la izquierda otra vez y voy donde el doctor y le digo, doctor, es que fíjese que cobran un lempira. Y entonces el doctor solo me queda viendo, se ríe y me da el empira y después voy, regreso, pago el empira y después regreso al doctor y ya pagué doctor. Y entonces me curó lo que yo tenía. Pero esa es una historia, yo buscaba una historia que tuviera que ver con gracia y que tuviera que ver con algo que yo no podía hacer y esa fue la única que pude más o menos acomodar. Realmente pues no es una historia comparada con lo que el Padre ha hecho con nosotros, pero el punto que quiero enfocar era algo que yo no podía hacer, solo pues el doctor lo hizo todo por mí, él pagó y él mismo trabajó para que yo pudiera estar bien. Y entonces eh, esto tiene relación con la gracia que vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y el Dios que lo entregó todo, ese es el Dios pródigo, del cual vamos a estar hablando hoy. Yo leí un libro que se llama El Dios Pródigo. Si usted tiene la oportunidad de comprarlo, cómprelo. El escritor se llama Tim Keller
y quien me lo regaló se llama Josué Alvarado. Muchas gracias, Josué. Pero es un libro espectacular que habla básicamente acerca de tres personajes principales. La historia tiene que ver con un padre que tenía dos hijos. Uno de los hijos, a quien llamaremos el hermano menor, un día decidió pedir a su padre la parte de la herencia. Así que la recibió y rápidamente se fue a un país lejano donde lo gastó todo en placeres sexuales y pasajeros. Ahora, habiéndolo gastado todo, se vio en la necesidad de regresar a la casa de su padre, donde en conmemoración a su regreso, se hizo una fiesta. Ahora, cuando el hermano mayor, este hombre tenía un hermano mayor quien se había quedado con su padre todo el tiempo en que él se fue a derrochar el dinero. Cuando el hermano mayor vio que el padre había hecho una fiesta, se enojó mucho. Se enojó mucho porque el padre nunca había hecho algo así por él, nunca había hecho una fiesta por él. La historia concluye con el ruego del padre hacia el hijo mayor diciéndole: entra, ven a la fiesta a participar de la bienvenida que hemos hecho a tu hermano menor. Muchas traducciones de la Biblia le pusieron al título de esta historia el hijo pródigo, enfocándose pues en el hijo que se fue y gastó todo. El escritor de este libro lo llama el Dios pródigo, enfocándose en el Dios que lo entregó todo. Y más adelante vamos a ver por qué le llamamos el Dios pródigo, el Dios que lo entregó todo. Antes de poder entender el significado de la palabra pródigo, yo antes la asociaba con desobediencia. Decía, el hijo pródigo, el hijo desobediente. Pero ese no era el significado de la palabra. Entonces, buscando ahí, me di cuenta de que significaba el hijo que lo gastó todo. Es importante entender eso. Entonces, esta parábola no solamente está dirigida a aquellos que nosotros llamamos los hijos perdidos, pero también vamos a darnos cuenta que está dirigida a aquellas personas religiosas principalmente. La historia se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Y si tiene su Biblia, vamos a buscar ahí. Y en los versículos del 1 al 13 nos narra un poco del contexto del pasaje. Y luego en los versículos del 11 al 32 se nos cuenta esta maravillosa historia. El contexto nos dice ahí en los primeros 3 versículos que habían muchos recaudadores de impuestos y pecadores que se acercaban para escuchar las enseñanzas de Jesús. Esto era algo muy normal en el ministerio de Jesús, que los pecadores eran los que más se acercaban al Señor. Ahora, esto produjo murmuración entre los fariseos. Los fariseos eran los religiosos de ese tiempo, los maestros de la ley. Ellos dijeron, este hombre a los pecadores recibe y come con ellos. Conociendo Jesús lo que ellos estaban pensando y lo que hablaban, les contó una historia. Entonces, recordemos que los recaudadores de impuestos eran odiados por los judíos, debido a que estos eran considerados traidores porque ellos trabajaban para los romanos cobrando los impuestos de sus mismos hermanos, o sea, de los judíos. Los pecadores que estaban ahí eran personas con una mala reputación ante el pueblo. Personas que no querían saber nada con religión, pero querían hacer todo lo que ellos querían con respecto a disfrutar la vida, como nosotros le llamamos. Así que estos hacían cosas desaprobadas por el sistema religioso judío. Pero también estaban con Jesús los fariseos, quienes eran personas, como ya dijimos, religiosas, ellos decían cumplir cabalmente la ley. Ellos decían, nosotros somos perfectos. Y no hay nadie en este pueblo que se pueda comparar a la perfección que nosotros tenemos. Así más o menos eran estos fariseos, personas religiosas. Ellos habían añadido a la ley muchas cosas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir.
habían puesto en el pueblo mucha carga y les decían, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto, pero ellos no lo cumplían. Así que la parábola que Jesús les dijo, cuando Jesús dice esta parábola, los recaudadores de impuestos estaban ahí y también los fariseos. Esta parábola, cuando nosotros la vayamos estudiando, necesitamos entender que las personas perdidas, todos esos pecadores que estaban ahí, simbolizan o son un tipo del hermano menor. Y la parábola iba dirigida principalmente a los fariseos, quienes son los hermanos mayores de la parábola. Así que más o menos vamos entendiendo el contexto. Los fariseos y los maestros de la ley estaban desconcertados al ver la respuesta que los pecadores tenían hacia la enseñanza de Jesús. Estos pecadores querían estar con Jesús mientras los religiosos fariseos hablaban y pensaban ahí en sus corazones diciendo, lo que este hombre, lo que Jesús está enseñando no puede ser verdad porque quienes lo siguen son los pecadores. Y esos pecadores quieren estar con Jesús. Este escritor, Timothy Keller, dijo, si la predicación de nuestros pastores y la práctica de nuestras congregaciones no producen el mismo efecto en las personas que producía el Señor Jesús, entonces probablemente no estamos proclamando el mismo mensaje que proclamaba Jesús. Para entender mejor cuál era el mensaje que Jesús transmitía, necesitamos ver los detalles de las acciones tanto del hermano menor como del hermano mayor en la historia. Ahora, vamos a aprender primero cuáles fueron las acciones del hermano menor en la historia. Y estas comienzan con una petición. El hermano menor le dice al padre, dame la parte de la herencia. Esas fueron las primeras palabras que le dijo el hermano menor en la historia. Para la sociedad de ese tiempo, el hijo mayor siempre recibía el doble de la herencia que los demás hijos. En este caso, pues, solo eran 2 hermanos. Así que iban a dividir la herencia en 3 partes. 2 partes iban a ser para el hermano mayor y una parte para el hermano menor. Así que el padre asombrosamente accede a la petición del hermano menor. Y en el versículo 11 dice ahí también, en el versículo 12 dice, el hermano menor dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dice que el padre accedió. Entonces, pocos días después, este hijo salió con todos sus bienes hacia un país lejano y comenzó a vivir una vida totalmente perdida. Eso lo podemos ver en el versículo 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Así que muy pronto, debido al derroche del dinero que este hombre había hecho, quedó en lo que nosotros llamamos la bancarrota, sin nada de dinero. Eso lo obligó a buscar refugio en uno de los ciudadanos de aquel lugar, y éste lo envió a apacentar cerdos. Y debido a una gran hambruna que vino en ese lugar, pues este hombre sufría ahí dando de alimentar a los cerdos, y su decadencia lo llevó hasta el punto de que él quería comerse la comida que estaban comiendo los cerdos. Algunos de ustedes, mejor no voy a preguntar, pero este hombre tenía el deseo de comerse la comida de los cerdos. Y dice que nadie de todos los que pasaban ahí le daba nada. Ni siquiera decía, ay pobrecito, vamos a darle que sea la comida de los cerdos. Nadie le daba nada. Haciendo un paréntesis, hasta este momento puedes ver lo que este hombre ha hecho con todo lo que le pertenecía al padre. Ese padre se había matado trabajando para ahorrar y hacerse de sus posesiones,
Y luego viene la deshonra de este hijo pidiendo lo que le tocaba de la herencia. Pocos días después este hombre salió con todo lo que le pertenecía de su herencia. Seguramente el padre tuvo que vender muchas cosas materiales para reunir lo que a su hijo menor le pertenecía. Eso incluía parte de sus tierras. Ahora es importante entender que para la cultura, para esa cultura, ellos no decían, yo tengo una tierrita por allá, esa tierra es mía. Ellos no decían así. Ellos decían, la tierra era tan valiosa que decían, yo pertenezco a esta tierra. Por lo tanto, para que ellos dejaran esa tierra o para que ellos la vendieran, era un gran sacrificio. Sin embargo, el padre lo hizo y como el hijo menor no podía salir de ahí llevándose toda la tierra en la espalda, pues tenía que llevar dinero, que era lo más fácil. El padre tuvo que vender esas posesiones y darle al hijo menor, pues lo que le pertenecía de la herencia. Cerramos el paréntesis ahí, un paréntesis un poco grande, pero seguimos. Ahora ahí está el hijo y viviendo a la par de los cerdos en un asqueroso lodo, maltratado por las malas decisiones que él mismo ha tomado. Y ahora necesita un plan para salir de la miseria en la que él mismo se ha metido. Así que habiendo llegado al punto más bajo y miserable de su vida, habiendo revolcado su cuerpo y sus emociones en el repugnante olor de la basura del mundo, él recapacita y se dice a sí mismo, regresaré a mi padre, admitiré que he actuado mal y que he perdido el derecho de ser su hijo. Le pediré a mi padre que al menos me permita ser tratado como uno de sus jornaleros. Vamos a leer el versículo 17 y 19 para que usted no diga que yo estoy inventando. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí ahora, después de mucho sufrimiento, él recapacita y hace un plan y dice, voy a regresar hasta donde está mi padre. Así fue, tal como lo había pensado, el hijo menor regresó al padre y la siguiente escena es para mí una de las escenas más impresionantes que hay en la Biblia. Cuando este hombre decide regresar a la casa de su padre, lleva consigo ideas preconcebidas del trato que recibirá de su padre. Él dijo, seguramente el padre no me va a dejar ser su hijo otra vez, pero yo por lo menos me conformo con ser uno de sus jornaleros. A lo mucho aspiraba con ser un trabajador del padre. Para sorpresa del hermano menor, el padre cuando ve al hijo venir desde lejos, dice que lo vio venir. Y este padre, mostrando abiertamente sus emociones, sale corriendo hasta donde estaba el hijo menor, lo abraza, lo besa, y el momento se ha vuelto tan emotivo para el padre que puedo imaginar las lágrimas emotivas de alegría que este hombre tenía al ver su hijo regresar a casa. El hijo, desconcertado por el recibimiento inesperado, trata de explicar al padre su arrepentimiento y su reconocimiento de su pecado. Y mientras menciona algunas palabras, mientras el hijo está diciendo, Padre, por favor, yo he venido aquí solamente para que tú me hagas como uno de tus trabajadores, por lo menos eso. Yo voy a trabajar para ti porque sé que te he fallado a ti. Y el padre lo interrumpe y ¿sabes qué le dice? Tiene un diálogo con él. Y cuando lo interrumpe, él llama a sus siervos y le dice, saquen el mejor vestido, vistan a mi hijo con el mejor vestido, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan un becerro gordo, mátenlo y hagamos ahora mismo una fiesta. Versículo 23 dice, traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Se armó una fiesta tremenda porque el hijo menor había regresado. La mejor ropa que los siervos pudieran encontrar sería la misma túnica del padre. O
O sea, el padre está vistiendo a su hijo con la ropa de él mismo. Qué señal más maravillosa de la restauración total del hijo menor dentro de la familia, otra vez. En otras palabras, el padre está diciendo, no voy a esperar a que pagues toda la deuda, ni que te humilles como lo mereces. No vas a ganarte de nuevo la entrada en la familia. De hecho, era algo que el hijo no podía hacer. Así que el padre le dice, simplemente voy a aceptarte. El padre le dice, cubriré tu desnudez, tu pobreza y todos esos trapos sucios y feos que tienes, los voy a cambiar por la mejor ropa. Te daré mi posición y mi honor. Y viene y le pone un anillo y le dice, ahora nada ha cambiado aquí en tu familia. La hermosa pintura del Evangelio se encuentra pintada en la reacción del padre hacia el hijo menor. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios lo expresa de la siguiente manera. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Segunda de Corintios 5:19. Y yo no sé si tú te sientes identificado con esta historia, pero cuando yo leía esa historia, casi las lágrimas se me salían al estar estudiando. Yo decía, Señor, tú me has aceptado así como aceptaste al hijo menor, sin importar todas las fallas que yo haya hecho. Tantas veces me rebelé contra ti, muchas veces ni quería estar cerca de la iglesia, te rechacé completamente, y tú en tu paciencia, en tu misericordia, me hiciste regresar y me vestiste con tu honor. El amor de Dios puede perdonar cualquier pecado, cualquier ofensa que usted haya hecho. No importa quién eres ni lo que has hecho, no importa si has asesinado a alguien o si has abusado de ti mismo. El hermano mayor sabía que en la casa de su padre habían dos cosas, comida de sobra, pero también descubrió que en la casa del Padre había gracia de sobra. No sé cuántos de ustedes han experimentado esa gracia, pero el orgullo del hombre muchas veces no lo deja experimentar esa gracia. A veces nosotros decimos, cometí algo tan malo que yo no puedo dejar que el Padre me perdone, yo no puedo dejar que Dios me perdone. Y ¿sabes por qué? Por el orgullo que nosotros tenemos. No queremos dejar que Él nos perdone. ¿Te sientes identificado con el hermano menor? Pues ven ante Dios y acepta el perdón del Padre. Él te arropa con su ropa, con la mejor ropa que Él tenía. Te da una nueva identidad y te dice, en la casa nada ha cambiado. Sigue siendo mi hijo. La segunda parte de esta historia tiene que ver con el hermano mayor. Dice que el hermano mayor se encontraba en un campo cuando llegó cerca de la casa y escuchó la música, las danzas que habían por la fiesta. Y preguntó a los criados y les dijo, ¿qué es lo que está pasando en la casa? Preguntó, ¿a qué se debe el alboroto que hay? Ellos respondieron, tu hermano menor ha venido y tu padre ha matado un becerro gordo por haberle recibido sano y bueno. Así que en los versículos 26 y 27 vemos esa conversación, dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El hermano mayor se enojó demasiado. Este hombre no quería ni siquiera entrar en la casa del padre, pero su padre salió cuando el hermano mayor estaba allá afuera, salió. ¿Y saben lo que el padre hizo? Le rogaba al hermano mayor, ven y celebra con nosotros dentro de la fiesta lo que está pasando. ¿Por qué el hermano mayor estaba tan furioso? Pues el hermano mayor dijo al padre, más adelante en la historia, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos.
Y cuando vino este tu hijo, así como de una manera despectiva, dice, cuando vino este tu hijo, quien ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar un becerro gordo. Estaba celoso. El problema del hermano mayor no es solamente el cordero gordito que el padre había matado para el hermano menor, no era solamente eso. El hermano mayor se había puesto a hacer cuentas y decía, el hermano menor se gastó un tercio de todas las riquezas del padre. Ahora al padre solo le quedan 2/3 de todo lo que tenía al principio. Pero ahora esos 2/3, todo lo que le pertenece al padre, al aceptar al hijo menor otra vez, ¿sabes lo que eso significaba? Significaba que ahora otra vez cuando el padre volviera a dar la herencia de todo eso que el padre tenía, tenía que darle 2/3 de eso al hermano mayor y 1/3 al hermano menor otra vez. Así que ahí está el problema. Él no quería darle al hermano mayor voluntariamente eso. Pero también el problema en el hermano mayor es que él dice, la herencia que tú me vas a dar no es algo, no es un regalo, es algo que yo me he ganado. Yo he estado trabajando tanto tiempo para ti y ahora tú me pagas con esto. Él está diciendo, yo merezco que tú me des porque yo he trabajado para ti. ¿Te ha pasado a ti lo mismo? Muchas veces, para los que hemos nacido en un hogar cristiano, decimos nosotros somos tan buenos que nos merecemos el favor de Dios. Piensas que te mereces el cielo por las cosas buenas que has hecho. Ese es el gran problema del ser humano. La religión dice, las cosas buenas, debes hacer cosas buenas para ganar el favor del Padre. Dios dice, lo que yo tengo te lo doy, no porque tú te lo has ganado, sino porque a mí me place dártelo. Eso es lo que el Padre quiere dar a entender. Así que el Padre le dijo al hermano mayor, hijo, tú siempre has estado conmigo, le dijo, tú siempre has estado conmigo. Todas las cosas que yo tengo son tuyas. Han sido tuyas no por tu esfuerzo, sino porque a mí me ha placido compartirlas contigo. Ese es el mensaje del Padre. El versículo 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero en realidad el hermano mayor está encerrado en su pensamiento, diciendo, nunca yo te he desobedecido. No es que tus cosas sean mías, sino que yo me las he ganado. Y ahora tienes que actuar en favor de lo que yo quiero. Ese es el pensamiento del hermano mayor. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál de los hijos desobedeció al padre? Algunos pues nos vamos a enfocar en el hermano menor, el que lo gastó todo. Pero si realmente examinamos la historia, tanto el hijo menor como el hijo mayor fueron desobedientes ante el padre y los dos se rebelaron contra él. Ahora, no importa en cuál de los dos bandos te identifiques, puede ser que tú has sido una persona súper buena y digas, yo soy como el hermano mayor que siempre se portó bien con el padre. Puede ser que hiciste tantas cosas malas en tu pasado y dices, yo soy como el hermano menor. Pero tanto el hermano menor o los hermanos menores como los hermanos mayores desobedecemos al Padre, nos rebelamos contra Él. Pero ahí está la gracia de Dios. Dice que el Padre sale y le ruega al hijo mayor que entre. ¿Saben qué es lo más triste de la historia? Debemos recordar, antes de decir lo más triste de la historia, debemos recordar a quién estaba dirigida la historia. Dice que los fariseos eran los que estaban enojados porque los pecadores se acercaban a Jesús. Entonces los recaudadores de impuestos y los fariseos eran los principales, era para quien iba dirigida principalmente la parábola. Así que lo más triste de la historia es que la historia termina inesperadamente con un ruego del padre diciéndole al hermano mayor que entre.
Pero al final, lo más triste es que no hay una respuesta del hermano mayor. No hay una respuesta, la historia no dice, el hermano mayor entró y después se perdonó con su hermano menor. No pasó eso. El orgullo del ser humano no le permite aceptar que se ha equivocado ante el Padre. Y la Biblia dice claramente que todos nosotros, seamos religiosos o hayamos sido religiosos en el pasado, hayamos nacido en un hogar cristiano o no, todos nos hemos rebelado contra Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Y para que nosotros podamos llegar ante el Padre, necesitamos humildad. Necesitamos humildad. Los hermanos mayores obedecen a Dios para conseguir cosas. No obedecen a Dios para conseguir conocer al mismo Dios, con el fin de parecerse más a Él, amarle, conocerle y disfrutar de Él. El hermano mayor obedece a Dios porque Él quiere recibir algo del Padre. Una pregunta buena para nosotros sería, ¿cuál es la motivación por la cual tú estás sirviendo a Dios? ¿Cuál es la motivación que tú tienes? ¿Quieres que los hermanos piensen que tú eres bueno? ¿Quieres sentirte aprobado por tu familia? Tantas cosas podemos estar haciendo por los motivos equivocados. Las personas nacidas en hogares cristianos fácilmente se identifican con el hermano mayor, pues siempre han estado haciendo las cosas buenas. Otros que han hecho cosas tan graves, pues se identifican con el hermano menor, perdón. Algunos de nosotros tenemos una mezcla de ambos. Algunos fuimos buenos en algún tiempo y después tuvimos una rebelión tan grande contra Dios. ¿Con quién te identificas mejor? Aún recuerdo mis días de seminario, llegando al cuarto de uno de mis amigos, vi muchos papeles pegados en su pared. Esos papeles tenían muchos versículos que hablaban acerca de la tentación. Y yo le hice una pregunta, ¿por qué tienes tantos papeles pegados ahí en la pared de tu cuarto? Su respuesta fue, es que estoy luchando con pensamientos impuros. Y cuando la tentación viene, yo recurro a la palabra de Dios para luchar con eso. En esos días yo me sentía muy bien espiritualmente. Yo no estaba luchando con ese tipo de pensamientos. Y yo en ese día actué como un hermano mayor. Salí de ahí y dije, pobre muchacho, qué mal, cómo ha caído en eso. Y para mí mismo dije, gracias Dios porque yo llevo una vida buena. Gracias Dios porque yo no tengo los pensamientos que tiene mi amigo. Y pocos meses después, esos malos pensamientos comenzaron a venir a mi mente. Tuve muchas luchas fuertes con pensamientos impuros. Me acordé de mi amigo y cómo él estaba haciendo frente a esos malos pensamientos. Y yo hice lo mismo que él hizo, comencé a pegar muchos versículos ahí en mi escritorio y entonces comencé a luchar contra eso usando la palabra de Dios. Hermanos, esta lucha me ayudó a comprender que mi corazón puede ser más malo que un asesino. Que mi maldad puede ser mayor que una persona que está pagando una condena en la cárcel. Había un pastor que se llama Luis Gabriel César Insusi y decía, la diferencia entre los pastores y las personas de la congregación es que al pastor no le han descubierto las cosas con las que lucha. Necesitamos la gracia del Padre cada día. La clave para disfrutar la gracia de Dios es la humildad. El Señor se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos, dice Salmo 138:6. ¿Serás hoy tan humilde para reconocer que necesitas la gracia del Padre, aún diciéndote ser cristiano? Es por eso que dicen, el Evangelio no es para los que no creen, el Evangelio también es para aquellas personas que están en la iglesia. Y una cosa importante para nosotros, los que decimos ser seguidores de Cristo, es que en donde vemos
predicar el Evangelio cada día a nuestras vidas. Se cuenta que un periódico hizo la siguiente pregunta: ¿qué es lo que está mal con el mundo? Un pensador católico llamado Chesterton escribió una breve carta a ese periódico respondiéndoles y le dijo: estimados señores, soy yo. Atentamente, Chesterton. Sería lindo que al hacer esta pregunta, ¿qué es lo que está mal con la iglesia?, todos pudiéramos responder con humildad: soy yo. Y es que esta respuesta reflejará el arrepentimiento por el pecado en nuestras vidas. La metáfora claramente habla del pecado y la salvación. Esta parábola habla del pecado y la salvación. Vemos que al final los dos hermanos fueron desobedientes ante el padre. El hermano menor se humilló al pedirle, el hermano menor humilló al padre al pedirle la herencia. Luego la gastó y regresó arrepentido. ¿Sabes qué? Si el hermano mayor hubiera sido un buen hermano, él hubiera ido a buscar a su hermano, hubiera puesto de sus recursos para ir y traerlo nuevamente a la casa, pero no lo hizo así. La realidad es que todos necesitamos un hermano mayor que vaya y nos busque. Pero muchas veces nosotros actuamos como este hermano mayor. No queremos sacrificarnos a nosotros, no queremos ir por las almas. En la historia de Génesis, cuando Caín mata a Abel por envidia, Dios conversa con él y le pregunta: ¿a dónde está Abel, tu hermano? Y Caín le responde: no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La realidad es que como no hay un hermano perfecto que nos busque y nos traiga al Padre cuando estamos perdidos y envueltos en la miseria del mundo, Cristo aparece como nuestro hermano mayor. ¿Y sabes qué? Todos necesitamos ese hermano mayor. El hermano que diga: yo voy a gastar todos mis recursos con tal de lograr que el honor de mi hermano sea restituido por parte de mi Padre. Este hermano mayor no lo hizo. Pero ¿sabes qué? Cristo es nuestro hermano mayor. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay una de las doctrinas que dice: el Hijo fue aceptado totalmente por el Padre y no hubo ningún costo que pagar. Nadie pagó por todos los gastos que el hijo menor había hecho. La realidad es que para que nosotros volviéramos a tener acceso al Padre, alguien tuvo que pagar. Y ese es Cristo, nuestro hermano mayor. Allí estaba el Padre entregando lo que más amaba, su propio Hijo. Él es el Dios pródigo, el Dios que lo entregó todo por nosotros. Allí estaba también nuestro Salvador, quien actuó como hermano mayor, quien dejó su lugar de comodidad. Cristo Jesús vino y gastó su propia vida para buscarnos y hacernos regresar al regazo del Padre. Jesús se despojó de su gloria, se hizo un siervo, según Filipenses 2, y con el costo de su vida pagó la deuda de nuestros pecados, comprando el único lugar en el que nuestros corazones pueden descansar, en la casa del Padre. Esta historia es maravillosa y cada día debemos recordar lo que el amor del Padre para con nosotros. La Biblia dice: tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito todo lo más valioso que Él tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Termino con una pregunta. ¿Hay algo en tu vida
que aún no te perdonas? ¿Hay algo que todavía está estorbando ahí en tu vida, en donde debes ser lo suficientemente humilde para decirle al Señor: soy orgulloso, no he dejado que tú tomes control de esto, pero hoy reconozco que tú eres mi Padre, que tú me recibes y que tienes gracia abundante en tu casa para que yo pueda regresar? Quizás algunos de nosotros pues no estamos luchando con algo tan fuerte en estos momentos, pero hoy podemos recordar esa gracia inmensa, el amor de Cristo derramado por nosotros en la cruz, y decirle: Señor, gracias. En unos minutos tendremos la Santa Cena, donde podemos recordar ese sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Pero permítame orar y decirle al Señor: gracias. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque tu amor es inmenso. Tu gracia es infinita, Señor. Padre, ¿a dónde estaríamos nosotros hoy si tú no nos hubieras alcanzado? Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos actuado como hermanos menores. Hemos desperdiciado nuestra vida haciendo cosas y disfrutando de los placeres de la vida, mientras pudimos estar en la casa del Padre. Y Señor, perdónanos porque muchas veces pensamos que por las cosas buenas que nosotros hacemos nos merecemos entrar al cielo. No merecemos nada, Señor. Pero en tu gracia tú nos permites entrar nuevamente a tu casa. Tú nos invitas y tú nos estás invitando hoy a disfrutar de las riquezas que hay en tu casa. Ayúdanos a disfrutarte, a conocerte más, Señor. Gracias por Cristo, quien lo pagó, quien pagó toda nuestra deuda para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio perfecto que derribó toda barrera de pecado que nos impedía llegar a ti, Señor. Padre, permite que este mensaje, Señor, cada día sea predicado por nosotros mismos a nuestras propias vidas, sabiendo, Señor, que no merecemos nada, que todo lo que tenemos es por tu gracia, Señor.